el custodio saliente de Tierra Santa, propone que israelíes y palestinos permanezcan en sus territorios y aprendan a convivir en paz. Mientras tanto, el único párroco en Gaza aboga por un intercambio de rehenes por presos palestinos sin sentencia. Las negociaciones para un cese al fuego en Gaza siguen estancadas desde principios de julio. Israel y Hamás se niegan a ceder, mientras el presidente de Estados Unidos, como mediador, espera que las conversaciones se reanuden esta semana. Donald Trump, frustrado, afirma que Vladimir Putin habla con amabilidad, pero bombardea por la noche y confirma la venta de armamento sofisticado a Ucrania. Después de 13 años, un pontífice saluda a miles de fieles durante el Ángelus en la residencia papal de verano. En la misa, el Papa León exhorta a mirar al prójimo con compasión y a no pasar de largo. Recibe la consagración episcopal el obispo peruano más joven y tercero más joven de Latinoamérica, el primero nombrado por el Papa León XIV. Hola amigos, hola Ed, iniciamos la semana informativa. Sí, Natalie, qué gusto iniciarla como siempre contigo y con nuestros televidentes desde los estudios en Lima, Perú. Bienvenidos a su noticiero con enfoque católico EWTN Noticias, soy Natalie Paredes. Soy Eddie Rodríguez Morel, gracias por acompañarnos. Empezamos las noticias desde Tierra Santa, desde donde el saliente sacerdote custodio de los lugares santos, Francesco Patton, propone que para lograr la paz entre Israel y Palestina se requiere la aceptación mutua entre ambos pueblos enfrentados desde hace décadas y la superación de las lecturas ideológicas de la historia, la geografía e incluso de la Biblia. En entrevista publicada el 11 de julio pasado en el sitio web de la Custodia de Tierra Santa, el franciscano italiano también dijo que es necesario enseñar la convivencia en las escuelas en lugar de una ideología que solo genera miedo, ira y resentimiento. Subrayó que ninguno de los dos pueblos debe marcharse y ambos deben poder convivir en paz. Ahora veamos en qué situación están las negociaciones de alto al fuego en la guerra entre Israel y los terroristas de Hamás, que ya lleva 1 año y 9 meses. Decenas de palestinos lloran la muerte de sus seres queridos mientras los trasladan envueltos en frazadas para enterrarlos. Son los cuerpos de al menos 30 personas que murieron el sábado 12 de julio, víctimas de ataques aéreos israelíes en Gaza. Entre ellos, 6 niños que iban a recolectar agua, confirmaron autoridades de salud en la franja. Fuimos a buscar ayuda a Al-Shakosh. Cuando entramos dispararon a 30 personas. Vimos muchos muertos y heridos allí. Los jóvenes van a traer comida, pero esto no es comida. Esto es matar jóvenes. Es sangre de musulmanes. Es una mentira que nos trajeron y nos presentaron. No queremos esta ayuda. La queremos a través de instituciones y asociaciones. El ejército israelí dijo que su objetivo era un militante, pero que un error técnico hizo que su munición cayera a decenas de metros del objetivo. Señalan que el incidente está bajo investigación. La Defensa Civil de Gaza informó que hay más de 58.000 muertos desde que estalló la guerra. En tanto, en Jerusalén, familias de rehenes israelíes retenidos en Gaza se manifestaron el domingo frente a la oficina del primer ministro israelí pidiendo un acuerdo para el regreso de todos los rehenes. Al presidente Trump y al señor Witkoff les agradecemos profundamente. Nos han devuelto a la vida a 33 de nuestros hermanos y hermanas y sabemos que pueden hacer más. Queremos que sepan que la inmensa mayoría del pueblo israelí ha expresado su voluntad de llegar a un acuerdo, incluso a costa de poner fin a esta guerra. Y queremos hacerlo ahora. Rezamos y esperamos que nos ayuden a lograrlo. Gracias. No estamos dispuestos a que el gobierno se conforme solo con una parte de los rehenes. Esta vez pedimos por todos, que liberen a todos ahora. Un alto funcionario de Hamás dijo que las conversaciones para lograr un cese del fuego en Gaza, que iniciaron en Doha el 6 de julio, están estancadas y las partes divididas. Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, señaló que espera que las conversaciones se resuelvan esta semana.
Israel dice que solo pondrá fin a la guerra cuando Hamás se rinda, se desarme y exilie, algo que se niega a hacer. Mientras, Hamás dice estar dispuesto a liberar a los 50 rehenes restantes a cambio del fin de la guerra y la retirada total de las fuerzas israelíes. Desde la Franja de Gaza, el párroco del único templo católico, Gabriel Romanelli, también opina sobre el camino a la paz, la convivencia entre israelíes y palestinos y el intercambio de rehenes y presos palestinos sin sentencia como puntos clave. Escuchemos el reciente mensaje del sacerdote argentino publicado en su sitio web. En la Franja de Gaza, en estos 365, más o menos 350 kilómetros cuadrados, vivimos 2.300.000 personas. Casi el 75% del territorio está bajo las fuerzas militares de Israel. Es decir, que la población vive en el 25% restante. La mayor parte vive en tiendas y los que estamos aquí en la ciudad de Gaza, mucha gente vive en sus casas o lo que quedaron de sus casas o en ruinas o en tiendas también. La situación sigue muy mal porque si bien se hablaba de una tregua y se sigue hablando, pero no se habla del final de la guerra. Es muy complejo porque, bueno, sean de la parte de los grupos de acá, Hamás y los otros grupos, como del gobierno, el ejército israelí, todavía no han llegado a un acuerdo de los pasos a dar y a dónde se llegaría. Pero lo cierto es que la extra mayor parte de los 2.300.000 personas son civiles, somos civiles. Y las personas de bien, civiles, que les ha tocado en suerte o en desgracia a veces haber nacido en esta tierra bendita, están como atrapados, se sienten atrapados, como es en otras situaciones de injusticia, como son las situaciones de injusticia de los rehenes o de aquellos prisioneros que no están juzgados pero que están privados, por ejemplo, ilegítimamente de la libertad. Digamos, es un tema muy complejo, pero lo cierto es que las personas, hay normas y leyes éticas, morales, que deben ser respetadas en todo el ambiente. Y como también decimos el resto de la población civil, por ejemplo, en esta guerra que nos atañe, que están como atrapados. Una, porque las fronteras están cerradas; otra, porque la ayuda humanitaria no llega. Se habla de que va a llegar, pero todavía no llega, o que ha llegado, pero es poquísimo. Se llega un día y al otro día no llega. Todavía no hay grandes puntos de distribución. No son suficientes esos 3 puntos de distribución. La gente se siente atrapado porque se sigue hablando de que se los quisiera desplazar y concentrar en una ciudad llamada, parecería una ironía, ciudad humanitaria, y 2.300.000 personas. Entonces, ¿qué hacer? Unos confían en sus carros, otros en su caballería. Nosotros invocamos el Señor, el nombre del Señor Dios nuestro. Eso ya está en el Antiguo Testamento. Y nosotros sabemos que el Dios eterno se encarnó, Jesucristo, y que en Él tenemos que poner nuestra confianza. Por lo tanto, seguir rezando, seguir convenciendo al mundo de que esto no es la solución, la guerra no es la solución. Que se llegue a un alto el fuego como primer paso para el final de la guerra, que se rece, se trabaje por la liberación de los rehenes, del intercambio, la liberación de rehenes y prisioneros, como muchas veces se ha hecho y se hace, que se le permita a la gente vivir en su tierra. Sé que no es fácil, pero es algo que es de derecho natural.
Y este lunes Rusia atacó a Ucrania con 4 misiles según la Fuerza Aérea Ucraniana. Indicaron que 61 drones fueron interceptados, otros dañaron infraestructura civil. No se reportaron víctimas, señala Associated Press. Por su lado, el portavoz de Kremlin, Dmitry Peskov, declaró que los envíos de armas estadounidenses a Ucrania continúan. En rueda de prensa este lunes dijo que su gobierno sigue esperando que Ucrania ofrezca una fecha para otra ronda de negociaciones para el fin de la guerra, reporta Associated Press. En la víspera, el presidente Trump confirmó que Ucrania recibirá equipo militar muy sofisticado. En declaraciones a la prensa en una base militar, Trump dijo que el presidente ruso Vladimir Putin habla con amabilidad, pero bombardea a todos por la noche, expresando su frustración por la negativa de Putin a aceptar el alto al fuego, tras más de 2 años de guerra. Llevamos nuestra atención a Roma con las últimas noticias del Papa. Nuestra corresponsal Paola Arriaza informa. El 13 de julio fue un día de celebración para la ciudad de Castel Gandolfo. El último papa en saludar a miles de fieles en la residencia papal de verano durante un Ángelus dominical fue Benedicto XVI en septiembre de 2012, hace 13 años. Ahora el Papa León XIV ha regresado a esta tradición y los lugareños no pueden contener la alegría. Hay más gente y vienen a darle un cálido abrazo. Él también está entre la multitud y siempre está muy disponible. También hoy ha demostrado venir con el minicoche, pasando por las calles del centro histórico hasta llegar a la parroquia para celebrar la Santa Misa. La misa dominical se celebró en la iglesia de Santo Tomás de Vilanova, una iglesia pontificia extraterritorial que mantiene una relación especial con la orden religiosa del Papa. En su homilía, el Papa León reflexionó sobre la parábola del buen samaritano, quien, según explicó el Santo Padre, es realmente una figura de Jesús que miró a la humanidad con compasión y no pasó de largo. Él es el buen samaritano que vino a nuestro encuentro. Él, dice San Agustín, quiso llamarse nuestro prójimo. Tras la solemne misa, el Papa León saludó a los peregrinos en la plaza, dejando a muchos sin palabras de la emoción. Es una gran emoción haberlo visto y hoy estar aquí en Castel Gandolfo. La verdad que estoy muy emocionada y me voy con mucha paz interior y espiritualidad, porque recorrer estos lugares uno siente la presencia de Dios y sobre todo el Papa, que es nuestro representante de la Iglesia. En Cristo, Dios se ha hecho prójimo de cada hombre y cada mujer. Por eso, cada uno de nosotros puede y debe convertirse en prójimo de quienes se encuentran en el camino. Siguiendo el ejemplo de Jesús, Salvador del mundo, también nosotros estamos llamados a llevar consuelo y esperanza, especialmente a quienes están desanimados y decepcionados. Fieles de todos los rincones del mundo viajaron para ver al Papa, entre ellos grupos de peregrinos, sacerdotes, familias y estudiantes. Fue un gran placer conocer al Papa León. Estamos muy agradecidos de que haya tomado el relevo de León XIII y se enfrente a los retos sociales fundamentales. Es un Papa maravilloso. Nuestros estudiantes están aquí. Estos son solo algunos de ellos para su programa de verano. Todos nuestros estudiantes de la Universidad de Dallas pasan un semestre aquí, muy cerca de aquí. El próximo domingo, el Papa León celebrará misa en la Catedral de San Pancrazio en Albano, antigua iglesia titular del cardenal Prevost, y dirigirá el Ángelus antes de regresar al Vaticano. El Papa León volverá a Castel Gandolfo una vez más este año, el 15 de agosto, para celebrar la misa de la fiesta de la Asunción, siguiendo la tradición de sus predecesores. Desde Castel Gandolfo, Paola Arriaza, EWTN Noticias. Por otro lado, el sábado 12 de julio, el primer obispo nombrado por el Papa León XIV recibió la consagración episcopal en Perú. Se trata de Monseñor Miguel Ángel Contreras, de la Sociedad de María, quien recibió el cargo de obispo auxiliar del Callao. Según el sitio Catholic Hierarchy, especializado en los obispos del mundo, con 46 años de edad, Monseñor Contreras se convierte en el obispo más joven del Perú y el tercero más joven de Latinoamérica. La consagración episcopal confiere la autoridad para ejercer la triple misión de los obispos: santificar, enseñar y gobernar, recuerda así prensa. La provincia constitucional del Callao, jurisdicción del nuevo obispo auxiliar, afronta una grave crisis de seguridad, ante lo cual la Iglesia alienta a no caer en la desesperanza. El flamante consagrado obispo auxiliar del Callao, Monseñor Miguel Contreras, agradeció en forma especial a su congregación, los padres maristas, con quienes ha compartido los últimos 27 años. Hacemos una pausa y al volver, el párroco retoma la autoridad sobre el lugar de milagro eucarístico en Perú, impulsado por el hoy Papa León. Anuncia que no permitirá falsos sacerdotes y que regresa a la celebración de la misa.
Además, artesanos peruanos que emocionaron al Papa León XIV y al Papa Francisco con sus obras elaboran piezas para los jardines vaticanos. Regresamos con más noticias con Enfoque Católico. Y en la diócesis de Chiclayo, en Perú, jurisdicción del entonces obispo Robert Prevost, hoy Papa León XIV, la iglesia llegó a un acuerdo con el llamado Comité Multisectorial o Grupo de Vecinos, que dice ser propietario del lugar del único milagro eucarístico hasta el momento en el país e impulsado por el entonces obispo Prevost. Desde el domingo 20 de julio se volverá a celebrar la Santa Misa en la capilla donde ocurrió el milagro. Según el párroco Daniel Príncipe, el conjunto de vecinos se comprometió a no permitir falsas misas ni falsos sacerdotes en el templo. Y ahora conoceremos sobre las obras de los artesanos de Don Bosco que emocionaron al Papa Francisco y al Papa León XIV. Preparan 2 piezas artísticas que engalanarán los jardines vaticanos. Nuestro corresponsal Abel Camasca nos cuenta. En los Andes peruanos, un grupo de más de 500 hombres y mujeres mantiene viva una tradición única. Son los artesanos Don Bosco. Inspirados por el legado salesiano, estos maestros crean obras de arte sacro que han llegado hasta el Vaticano y distintas partes del mundo. Con mucho esmero y paciencia, Miguel labra esta rústica madera. Da forma a lo que será un San Miguel Arcángel para una iglesia en Estados Unidos. En 2018, los artesanos de Don Bosco le encomendaron tallar un San José que la Conferencia Episcopal Peruana regaló al Papa Francisco cuando visitó el Perú. El pontífice se emocionó tanto que besó la imagen. Pensé que era un regalo más de tantos, ¿no? Y prácticamente para mí fue un honor y una alegría indescriptible que llevo hasta ahora, ¿no? El Papa Francisco llevó la imagen de San José al Vaticano y la colocó en el escritorio, donde solía conceder audiencias privadas a los mandatarios. Hoy permanece en el mismo lugar con el Papa León XIV. El San José del Papa porta una comba en la mano derecha y con la izquierda acoge al Divino Niño. Cristo mira con ternura a su padre adoptivo. Mide 40 centímetros. Está hecho de una madera llamada lenga, proveniente de Chile. Se volvió muy popular esta imagen, esta composición de San José con el niño, de diferentes tamaños pedían, ¿no? Y bastante hemos hecho, ¿no? Con otros compañeros también, y sí, hasta ahora también se sigue haciendo. El 30 de junio de este año, una delegación de la Conferencia Episcopal Peruana se reunió con el Papa León XIV. Los prelados le obsequiaron una imagen de Santo Toribio de Mogrovejo, patrono del episcopado latinoamericano. Este santo español murió en la ciudad de Saña, perteneciente a la diócesis de Chiclayo. Monseñor Prevost celebró varias misas allí. El artesano de Don Bosco que lo talló es Abel Alonso Andagua. Cuenta que realizó esta obra en 3 días. Nos dieron un tiempo limitado corto, ¿no? Entonces teníamos que darle un poquito más de tiempo, más de las horas normales que trabajamos. Lo normal son 8 horas, ¿no? Pero en este caso yo le di unos 15 horas al día, hasta de noche, para poder avanzar y hacerlo bien también. El llamado Santo Toribio Peregrino es de madera de tilo. Fue diseñado por Rosa María Picozzi, arquitecta italiana que vino al Perú hace 33 años para apoyar al misionero salesiano, padre Ugo de Censi, en la formación de los artesanos Don Bosco. Ese Santo Toribio es un obispo por la mitra, arzobispo por el palio y el anillo, pero la idea es que bendiga. O sea, camina, tiene el pastoral como debe ser un pastor, ¿no? Que busca su rebaño, no está esperando que el rebaño venga donde él, y bendice. Esto nos daba, nos gustaba que sea un signo de bendición para esta tierra. Rosa María señala que aún no ha conversado con los obispos sobre lo que dijo el Papa León XIV al recibir el Santo Toribio, pero le enviaron un mensaje. Y nos han dicho que él conoce muy bien la obra del padre Hugo y aprecia mucho nuestro trabajo y nos agradece. Los artesanos de Don Bosco están haciendo ahora una imagen de Santa Rosa de Lima que será colocada en los jardines vaticanos. Mide 1,60 m y es de mármol de la ciudad de Huancayo. Ahora nos han agregado la base, antes han dicho solo la estatua. Ahora ya que estamos haciendo la base, la idea es hacer una cajita, algo donde cada obispo puede poner su oración en nombre de su diócesis.
o de su vicariato, o lo que sea. Sería algo interesante que una obra así va a ser una oración de todo un pueblo. Esto nos gustaría, no sé si será factible. En los jardines vaticanos también se instalará un mosaico con las principales devociones marianas del Perú. Los obispos escogieron 7 imágenes de las 7 advocaciones más difundidas acá en el Perú, y al centro la Inmaculada, que es la primera que llegó. La Inmaculada Concepción es también patrona de la diócesis de Chiclayo, donde el Papa fue obispo. Está previsto que ambas obras, la imagen de Santa Rosa y el mosaico mariano, estén en el Vaticano para enero de 2026, con motivo de la visita ad limina de los obispos peruanos. En Lima, Abel Camasca, EWTN Noticias. Un coro inglés de música sacra cumple el sueño de su vida cantando en Roma en pleno año jubilar de la esperanza y nos cuenta por qué esta forma de alabar a Dios es una de las más auténticas para alabar a nuestro Señor en el santo sacrificio del altar. Nuestra corresponsal Paola Riaza nos cuenta. Desde su apertura la Nochebuena del año pasado, más de 10 millones de personas han acudido a Roma para celebrar el año jubilar de la esperanza. Pero entre los grupos de peregrinos internacionales, pocos han sido invitados exclusivamente a cantar en alguna de las iglesias más bellas de la ciudad eterna. Es por eso que lo de este coro católico anglicano inglés es una rara excepción. Gracias a sus 2 pastores, el viaje jubilar ecuménico de este coro se ha convertido en uno que nunca olvidarán. Es una peregrinación coral muy especial porque es la primera vez que la Farm Street Church, la iglesia de la Inmaculada Concepción, la iglesia jesuita de Londres, está de gira por Roma. También es especial porque se trata de una empresa conjunta con nuestros hermanos y hermanas anglicanos de la iglesia anglicana local, el otro lado de los jardines, la capilla de Grosvenor. Su gira romana de 4 días, que comenzó el 30 de junio, incluyó cantos en Chiesa de Gesù, la iglesia anglicana de Todos los Santos y la iglesia de San Ignacio. Orgulloso de las grandes tradiciones musicales, tanto de su parroquia como la del padre Dominic, el padre Stephen, de la capilla Grosvenor, comentó para el Vaticano que la música sacra sigue siendo relevante para el cristiano de hoy en día. Vivir en el centro de una ciudad en el siglo XXI, no hay duda, es intensamente ajetreado. La gente corre por todas partes. Se ve claramente en el centro de Londres, como estoy seguro que se ve aquí, en Roma y en muchos otros centros de ciudades europeas. Y lo oigo a menudo, tanto a jóvenes como a mayores. La experiencia de entrar en una iglesia y escuchar una hermosa música coral permite a la gente conectar con algo trascendente. Les da espacio para pensar, para reflexionar, para rezar. Y eso, al parecer, tiene un valor espiritual real en sus vidas. Para Robert Guthrie, que ha cantado en coros de la iglesia durante la mayor parte de su vida, la música sagrada junto con el arte sagrado es una poderosa combinación que ayuda a revelar el deseo de la humanidad de una conexión con lo divino. Es un verdadero placer cantar esta hermosa música en espacios tan impresionantes, que tanto dan a cambio. Creo sinceramente que alimentan el alma y expresan lo más profundo del corazón humano. Y Roma es simplemente una de las mejores ciudades del mundo, repleta de iglesias impresionantes. Estamos increíblemente orgullosos de estar aquí, como parte de una delegación anglicana, en una ciudad que tiene un significado tan profundo para la fe católica romana. Es un símbolo muy poderoso de unidad ecuménica. Con la unidad como núcleo de su recorrido, el grupo cruzó la Puerta Santa de San Pablo Extramuros y también tuvo el privilegio de reunirse con el Dicasterio para la Promoción de la Unidad de los Cristianos del Vaticano. Claro que Roma tiene un significado muy profundo para los católicos romanos, pero creo que también es un lugar inmensamente importante para la unidad de los cristianos. Estamos aquí para las celebraciones de la fiesta de los santos Pedro y Pablo, y el concierto de esta noche señala la fiesta de los primeros mártires de la Iglesia romana. No son solo festividades católicas, son festividades de toda la Iglesia, celebraciones de unidad. Y es todo un privilegio estar aquí, en la Iglesia del Gesù, la iglesia madre de los jesuitas, especialmente en este momento, pocos días después de la celebración del Sagrado Corazón, al recordar el primer cuadro que representó las apariciones hace 350 años.
Hoy la iglesia celebra a San Camilo de Lelis, patrono de los enfermos y precursor de la Cruz Roja. Fundó la Orden de los Ministros de los Enfermos. Para conocer más sobre este santo, escuchemos al padre Neiber Cabrera, promotor vocacional de la Orden de San Camilo en Perú. San Camilo de Lelis fue un joven que optó por Dios. Él vivió entre 1550 y 1614. Durante sus últimos 40 años prácticamente, él se dedicó a trabajar por los enfermos y por eso ha sido reconocido como patrono protector de los enfermos, de los hospitales y de todos los que trabajan en el mundo de la salud. Así que San Camilo de Lelis viene a ser esta figura importante de la pastoral de la salud en la actualidad también. Él decide junto con sus compañeros, amigos, ir a la vida militar también, a seguir los pasos de su padre. Así que se dedica a ser militar hasta los 24 años, que es cuando se enferma gravemente con una herida incurable en el pie y tiene que dejar las batallas militares en Lepanto, en Nápoles, en Sicilia, para ir hacia Roma y en el hospital de Santiago empezar a curarse. Es ahí que él descubre un poco lo que Dios quiere para él, para su vida. Ahí va a tener un cambio de vida, porque inicialmente él quería sanarse de su enfermedad para volver a las batallas militares. Sin embargo, en el hospital Dios le tenía preparado otro camino. Inicialmente él quiere cambiar de vida y quiere hacerse capuchino franciscano. Empieza un camino espiritual, es novicio, aceptado al noviciado, pero en el discernimiento y en el tiempo de formación él enferma nuevamente y por eso sus superiores y formadores le envían de nuevo al hospital para poder sanar de su herida. Y la tercera vez que se interna por la herida es cuando él descubre que Dios lo quería en el hospital. Por eso es que lo llevaba tantas veces a ese hospital para solidarizarse también con aquellos que estaban más abandonados y pobres en el hospital. La Orden de San Camilo es fundada en el Hospital de Santiago de los Incurables en Roma, cuando él tiene una inspiración en el año de 1582, 7 años después de su conversión. De San Camilo podemos rescatar pues la humildad, por ejemplo. Él era un militar y por lo tanto él se llevaba el mundo por delante, digamos, era una persona que se valía por sí mismo y muchas veces prescindía de Dios, pero cuando él se enferma, él tiene que descubrir la fragilidad humana y también ser consciente de sus pecados, de sus distanciamientos de Dios, y por lo tanto creo que de él aprenderíamos esta virtud de la humildad, porque ante Dios siempre hay que ser humildes para que Dios pueda obrar y hacer grandes cosas en nosotros. Eso es todo por hoy, amigos. Gracias por haber estado con nosotros. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales y en www.tdnoticias.com. Hasta mañana.